programa especial. Hoy, 22 de noviembre, se marca en el calendario nacional cívico el nacimiento de uno de los hombres más emblemáticos del país. Hablamos de José Cecilio del Valle. Así es, Tania, y tendremos una programación especial en la cual estaremos llevando a todos ustedes diferentes actividades relacionadas a este ilustre prócer hondureño. Les invitamos a que nos acompañen en las próximas horas en relación a esta actividad. Hemos escuchado la presentación artística del cuarteto de flauta traversa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Sabía usted que el 22 de noviembre de 1777 nació José Cecilio del Valle en la ciudad de Choluteca? Fue un abogado, filósofo, político y periodista hondureño. En el siguiente reportaje conozca más sobre este ilustre hondureño. Fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Sus padres fueron don José Antonio Díaz del Valle y doña Gertrudis Díaz del Valle, criollos, de buena posición económica y terratenientes, dedicados a la agricultura y ganadería. Realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo forjaron en el amor a las ciencias y que lo hacían buscar e investigar incansablemente en los libros, los hechos y las cosas. Su espíritu investigador penetró en los estratos del conocimiento y su poderosa inteligencia lo llevó a cristalizar enseñanza, pensamiento y ciencia. Escribió sobre matemáticas, filosofía, geografía, historia, botánica, mineralogía, religión y derecho. Valle, un hombre de ideas moderadas, creyó fervientemente en el derecho de los pueblos a obtener su libertad y en los cambios sociopolíticos, pero estaba convencido que estos debían llevarse a cabo despacios, como una especie de evolución social. Por esta razón, cuando Centroamérica se preparaba a declarar su independencia, Valle pensó que no era el momento justo para hacerlo y la condicionó bajo el argumento que primero debían oírse el voto de las provincias. Una vez adoptada la independencia, Valle se convirtió en un acérrimo defensor de la misma. Cuando surgieron las intenciones de anexar Centroamérica a México por parte de los simpatizantes del estilo monárquico de gobierno, Valle se pronunció en contra de ello. Al final, los anexionistas triunfaron y Valle se vio en la necesidad de luchar por la independencia centroamericana en México. El 12 de abril de 1823
presentó pruebas contundentes, demostrando que la anexión no tenía bases jurídicas, legales o morales, por lo que solicitó al Congreso mexicano su nulidad. De regreso en Guatemala, Valle se convirtió en candidato presidencial por el Partido Conservador. El pueblo centroamericano lo elige su presidente, sin embargo, este resultado desconcertó a los liberales, quienes aspiraban a dominar en el ánimo del gobernante. Estos consideraron imposible dominar a Valle, ya que era un hombre de vasta instrucción, por lo que apelaron a expedientes de falsear el cómputo de la elección. Para esto, contaron con la ayuda de los conservadores que no eran leales a Valle. Ambos entraron en arreglos, formaron una coalición que dio en tierra con la votación popular y eligieron en el Congreso al general Manuel José Arce, presidente de Centroamérica. El legado de Valle quedó plasmado en una serie de artículos, discursos y proyectos en los que identificaba los males que sumía a la nación en el atraso, al mismo tiempo que proponía una serie de soluciones para salir de esa situación. Era optimista en cuanto al potencial de Centroamérica, pero sabía que para realizar ese potencial habría que hacer una gran inversión en educación e infraestructura, involucrando a todos los habitantes de la región en el proyecto de nación que tenía en mente. Desafortunadamente, sus ideas no llegaron a implementarse, ya que en los primeros años de vida independiente, el país tuvo serias dificultades políticas y económicas que en última instancia llevaron a la desintegración de Centroamérica. El 2 de marzo de 1834, rodeado únicamente por su familia y los arrieros, falleció don José Cecilio Díaz del Valle. El enfermo tuvo tiempo de pedir los auxilios del confesor. El cuadro clínico presentado por don José del Valle antes de su muerte es el de un infarto del miocardio, complicado por insuficiencia cardíaca izquierda en su forma más grave, que es el edema agudo del pulmón. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial sobre José Cecilio del Valle. Hoy nos acompaña una de las personas quizás más informadas sobre este prócer hondureño. Se trata de don Rolando Sierra. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de la vida personal de José Cecilio del Valle. Sí, gracias a ustedes más bien por la invitación y felicitar más bien al canal universitario por este programa dedicado a una de las principales figuras de Centroamérica y uno de los mejores representantes, si podemos decir, de Honduras en cuanto el quehacer intelectual y el quehacer político en la construcción de la República y en la reconstrucción de la nación centroamericana. Iniciemos con la fecha. Hay una confusión en la fecha del nacimiento. Sí se sabe que es 22 de noviembre, pero algunos consideran o dicen de que fue en 1777, otros hablan de 1780. Sí, no. Realmente la documentación plantea que Valle nació el 22 de noviembre de 1777. Fue justamente el historiador don Juan Valladares que encontró en Choluteca la fe de bautismo, en donde se confirma el año de nacimiento. Teníamos antes que el año de nacimiento de 1780, porque la primera biografía escrita sobre José Cecilio del Valle fue la de Ramón Rosa, publicada en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y Ramón Rosa lo que hizo fue más o menos un análisis de tratar de acuerdo a los acontecimientos, tratar de ver cuál fue la fecha de nacimiento, y el cálculo que hicieron fue de 1780. No obstante, en la década de los 60 del siglo pasado, el historiador hondureño Juan Valladares descubrió la fe de bautismo, en donde está claramente que José Cecilio del Valle nació el año de 1777. ¿Cómo fue esa niñez de Valle? Sabemos que sus padres eran hacendados, se dedicaban a la agricultura. En algunos libros señala de que su padre tenía alrededor de 16,000 cabezas de ganado en ese tiempo. Cuéntenos un poco sobre la niñez de José Cecilio del Valle. Bueno, tanto en los mismos escritos autobiográficos de José Cecilio del Valle, él plantea que tuvo una niñez agradable, cubierta todas sus necesidades y con las posibilidades justamente de llegar a ser lo que fue, es decir,
un hombre de estudio, un hombre de ciencia, un hombre con conocimiento, porque tuvo la posibilidad, dada la riqueza que tenían sus padres, de poder llegar a estudiar y a formarse. Entonces su niñez transcurre en Choluteca hasta los 12 años y transcurre en la vida de una familia, como usted muy bien lo decía, en torno que la actividad fundamental era la ganadería. Varias generaciones de los Valles se dedicaron a la ganadería, pero también a la actividad minera. Hay que recordar que en Choluteca estaba la mina del Corpus, que fue también propiedad de la familia Valle. Por eso Ramón Oquelí decía que una de las características de Valle es que Valle fue un acaudalado heredero. Sus padres eran nativos de España. Él era un criollo entonces. Sí, él era un criollo, o sea, es decir, su abuelo fue nacido en España, su padre nació ya aquí en Honduras y él es, digamos, una segunda generación de los Valles, digamos, que nace. Entonces él como tal es un criollo, es decir, es hijo de españoles, pero nacido en territorio americano, que esa es la definición de criollo. ¿Sí? Don Rolando, ¿cómo fue la juventud de Valle? Estudió parte aquí en Honduras, sabemos que se graduó en la Universidad San Carlos de Guatemala, pero parte la hizo aquí en Honduras. Las primeras, la iniciación, digamos, de aprender a leer y a escribir y el acercamiento con algunos maestros particulares. No obstante, cuando se traslada a la ciudad de Guatemala, que entre varios de los motivos de por qué se trasladan, según dice la tradición, es justamente que los padres deciden trasladarse a Guatemala para buscar la formación y los estudios de Valle. Aunque, como lo ha demostrado un historiador norteamericano, Louis Buck Gardner, que tiene una de las mejores biografías sobre Valle, realmente los familiares de Valle se trasladan a Guatemala por problemas, justamente por herencias que habían y por conflictos entre familiares en relación a las herencias, y esto es lo que lleva, digamos, a trasladarse a Guatemala. Y en Guatemala va a estudiar, digamos, lo que hoy entenderíamos por secundaria, al colegio de Belén en Guatemala, y posteriormente en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, va a estudiar tanto filosofía como derecho. Entonces su vida transcurre prácticamente entre su juventud y entre los estudios, o sea, se forma y se va a formar tanto de manera formal, digamos, los estudios que realiza en Guatemala con los mejores maestros del momento, con los grandes reformadores del sistema educativo de la Universidad de San Carlos, como con los principales pensadores que estaban en la ciudad de Guatemala. ¿Y ahí cuánto tiempo se establece? Bueno, prácticamente en Guatemala llega desde los 12 años hasta su muerte, digamos que se trasladan hacia Guatemala en 1787 y Valle muere en 1834, prácticamente toda su vida la va a transcurrir en territorio guatemalteco. Si algo hay que de todas las personas que conocieron a Valle y que escribieron sobre Valle cuando lo conocieron, es que lo ven como una persona especialmente apasionada por el conocimiento, apasionada por la educación. Su biblioteca, dicen muchos de los visitantes, prácticamente no se podía transitar porque estaba llena de libros y llena de papeles, y estar en una conversación con Valle siempre era estar en un intercambio justamente de libros, de documentos, de papeles, porque realmente su pasión por el saber y por el conocimiento creo que fue algo que guió toda su vida, y esa pasión, por eso es que podemos ver en Valle una figura con diferentes facetas en su vida, su faceta de científico, su faceta de educador, su faceta de abogado, su faceta de político, su faceta de estudioso, y luego podemos ver en Valle, encontrar al Valle economista, al Valle historiador, al Valle geógrafo, al Valle científico, al Valle hasta cierto punto también literato, al Valle jurídico, y podemos ver todas estas dimensiones, porque realmente es de las pocas figuras que trató de concentrar todo el conocimiento que podía
ubicarse en esta región hasta ese momento. ¿Era un hombre de fiesta, un hombre que salía con sus amigos o era un hombre dedicado al 100% a las letras? Era un hombre, todas las biografías que tenía 3 dedicaciones especiales. Valle, su dedicación al conocimiento, al estudio, su dedicación a la política y su dedicación a la familia. Es interesante que dentro de todas las figuras de Centroamérica, digamos, de esta época, de lo que hoy llamamos los próceres o las figuras de la independencia, si uno analiza la vida de cada uno de ellos, de Morazán, de Herrera, todos tuvieron segundas nupcias y se casaron por lo general con mujeres viudas. Y Valle fue, digamos, de las únicas figuras que tuvo su esposa, y bueno, y él murió primero que su esposa, y tuvo una dedicación particular a la familia. Por eso, como muy bien decía Ramón Oquelí, una de las preocupaciones y oscilaciones de la vida de Valle es en torno a la seguridad familiar. ¿Sí? ¿Quién era su esposo? Su esposa era doña Josefa, una guatemalteca, digamos, también de una familia importante de Guatemala, y con la cual va a tener una relación muy interesante. De hecho, están publicadas las cartas familiares de Valle, las cartas que le escribía a su esposa, a sus hermanas, que tenía un vínculo también muy directo con sus hermanas, así como también con sus hijas y sus hijos. Entonces, realmente no se ha escrito mucho sobre la familia de Valle, es decir, no tenemos información, digamos, en realidad no hay una biografía o un estudio sobre qué pasó, digamos, con su descendencia, quién era realmente su esposa. La información que tenemos es más por las cartas que el mismo Valle escribía a ellos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos? Tuvo 3 hijos, sí, y que vivieron en Guatemala, digamos, y justamente la primera compilación de los escritos de Valle la realizan sus descendientes, digamos, que vendrían a ser sus nietos, José del Valle y Mateu, digamos que son los que a finales del siglo XIX, a pedido justamente del gobierno de Marco Aurelio Soto, van a compilar todos los escritos de José Cecilio del Valle. Y es bien interesante también conocer el hecho familiar. Si nosotros, por ejemplo, en este momento estamos tratando de conocer un poco más de Valle en lo personal, es con la intención de dar a conocer esa parte que muchas veces no se habla de nuestros próceres. Sí. La parte personal, en qué círculo se desarrollaba, quiénes eran sus amigos. Sé que tenía una relación bastante estrecha con Dionisio de Herrera, que era uno de sus primos, ¿no? De sus primos, no, definitivamente. O sea, en los Díaz del Valle y en los Herrera, digamos, desde la perspectiva que hoy se analiza la historia, desde la perspectiva de redes, y sobre todo de redes familiares, vemos que era una red muy fuerte, muy vinculado, con mucha comunicación entre ellos, hay cartas, y Valle, su vida, digamos, transcurre entre sus preocupaciones, digamos, y atender sus haciendas, y atender su seguridad, digamos, económica, su seguridad familiar, su dedicación al estudio y su preocupación permanente también por lo público y por la política, y por eso es que vemos que en esta preocupación, digamos, por la política, realmente Valle establece estas redes familiares, esa comunicación permanente con sus familiares. Es interesante, en una de las cartas de Dionisio de Herrera a José Cecilio del Valle, le decía en 1824, le decía Herrera a Valle: en este momento te necesitamos a ti en Centroamérica y necesitamos a Morazán. Tú para que pienses y Morazán para que ejecute y sea el práctico en relación al pensamiento. Entonces, con lo cual vemos que había esa red familiar, esa red también de política y esa red de intelectual, esa red, digamos, de
en torno a un proyecto político de Valle, tanto con su familia, pero con las otras figuras también hondureñas. O sea, uno en el área intelectual y el otro en el área material, que sí, era Francisco Morazán. Sí, le decía a Dionisio de Herrera, le decían una carta, te necesitamos en este momento para que pienses sobre esto, y Morazán para que actúe, le decía, con lo cual da una idea, y con lo cual está diciendo también que había una comunicación entre Valle y Morazán, porque también hay muchos escritos, hay mucha tradición que quieren oponer a Valle y a Morazán y como verlo como figuras que no estaban en la misma línea, y no, justamente eran los pensadores del momento y participaban de la misma red, digamos. Así es. Con el doctor Rolando Sierra vamos a estar conversando sobre José Cecilio del Valle en esta área. En este momento pues fue de manera personal, más adelante estaremos hablando de su participación en todo este movimiento independentista. Si no me equivoco, al principio José Cecilio del Valle señalaba que Centroamérica no estaba lista para llevar a cabo una independencia, pero tampoco estaba a favor de anexarse a México. Todas estas dudas las vamos a estar dilucidando en el transcurso de esta programación especial que tenemos en el día que se conmemora el nacimiento de José Cecilio del Valle, uno de nuestros más grandes e insignes próceres, un hombre intelectual, un hombre que por algo se le dice el sabio José Cecilio del Valle. Que bueno, que era José Cecilio Díaz del Valle. Díaz del Valle, sí. Que curiosamente él retomó más bien el apellido de la mamá. Exacto. Y no del padre, aunque la mamá y los padres eran primos. Eran primos, sí, sí. Qué dato más interesante. Sí, sí, los padres eran primos. Sí. Ya. Y incluso él en su firma aparece J del Valle. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. En su firma era como una especie de abreviación. Sí, sí. J del Valle. Sí, sí, sí. Es interesante, digamos, eso, porque él asumió, digamos, el apellido de la madre. Sí, sí, sí. En esa época, si recordamos, era muy utilizado el del en los apellidos, y eso le daba como una especie más de importancia a cada uno de las... Bueno, sí, pero también creo que reconociendo ese vínculo también familiar, digamos, y de alguna manera que los padres tenían el vínculo, digamos. Exacto, un dato bastante interesante. Bien, nosotros vamos a continuar con esta programación que estamos llevando a cabo, conmemorando el nacimiento de nuestro prócer José Cecilio del Valle. Tenemos una actuación artística por parte de uno de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continuamos.
Definitivamente, Tania, esta primera etapa del programa ha sido muy emocionante. Hemos tenido intervenciones artísticas, también hemos conocido un poco de la historia de José Cecilio del Valle, y así se va a desenvolver el resto del programa que les tenemos preparado en esta ocasión. Escuchábamos recientemente, Fran y amigos televidentes del canal Universitario de la Cultura, al guitarrista de la máxima casa de estudios, Iván Coleman. Así que todavía tenemos más información acerca de José Cecilio del Valle este 22 de noviembre. Vamos a hacer una primera pausa. Al retornar les traemos más información, les traemos más participaciones artísticas, todo con la intención de que ustedes pasen un día espectacular y conozcan un poco más sobre nuestros héroes nacionales. Si queremos que Centroamérica, nuestra digna patria, sea una nación independiente, libre y feliz, es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la independencia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos, mostrando que el fantasma nunca existió?
la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es aquel? Continuamos, Fran, en este programa especial sobre José Cecilio del Valle, este 22 de noviembre, el natalicio de este importante prócer hondureño. Así es, y es que estamos en esta festividad conmemorando el aniversario de nuestro prócer. En esta ocasión tenemos la participación al piano de Alan Navarro, otro joven estudiante de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con su propia canción, Confusión. Esa es la pieza que nos va a ejecutar, es de su autoría, así que desde ya pues vamos a escuchar a este joven.
Majestuosa la participación de Alan Navarro, quien nos ha ejecutado la pieza Confusión, de su propia autoría al piano. Esta es definitivamente una gran participación. Ahora les tenemos más actividades que hemos preparado, y una de ellas pues es sobre los documentos de José Cecilio del Valle, que se encuentran actualmente en la antigua Casa Presidencial y que fueron donados allá por 1976 a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de ese entonces. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos han preparado en relación a este tema. Existen documentos, incluso hay varios libros y varios ya escritores que han trabajado algunas de las cartas manuscritas que don José Cecilio del Valle pues sostuvo con algunos de los pensadores más grandes de su época. Solo para mencionar algunos, está Jeremías Bentham, uno de los precursores de la economía política, no solo en Inglaterra, sino en Europa y el mundo. También con el abad de Prat, uno de los pensadores más grandes que ha tenido también América, e incluso con muchos otros como Flores Estrada, que fue uno también de los filósofos más grandes que ha tenido América. Y son bien conocidas esas cartas, tanto así de que ha habido algunos escritores que han hecho tratados y libros completos sobre esas cartas. Solo para mencionar algunas, están las cartas de José Cecilio del Valle, de don Rafael Eliodoro Valle precisamente, o están las cartas familiares de don José Cecilio del Valle, que fueron hechas por la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República en 1972, y el Estado hondureño ya publicó documentos sobre Valle, y así han habido otros libros. Esas cartas son muy especiales, ¿por qué? Porque nos dan una faceta muy diferente de José Cecilio del Valle. Como bien dice usted, o le comentaba, la mayoría de los documentos manuscritos de Valle son cartas con connotados pensadores del mundo, en donde hablan de ciencias, en donde hablan de política, donde hablan de filosofía. Pero esas cartas que están pues en custodia del Instituto de Antropología e Historia son cartas familiares de José Cecilio del Valle. Son cartas en donde usted no va a encontrar toda una disertación científica sobre la realidad del mundo, sino que son cartas en donde él escribe a su esposa, a Chica, a Nela, a doña María Josefa Valero, en donde le dicen y le aconseja situaciones de una vida normal. José Cecilio del Valle indica que le repongan mulas y caballos y que no le interesa recibir como pago muebles. Interesante. Que cobren deuda al señor Serapio Suárez, que en el mes siguiente le envían libranza por 500 pesos. O sea, una carta muy personal, una carta en donde él está dando instrucciones a su familia de cómo administrar su hacienda. Una carta en donde yo digo incluso que nosotros los hondureños y los que estamos estudiosos no estamos acostumbrados a un Valle de este tipo, pero un Valle que demuestra que era un ser humano, un Valle que tenía una vida también, aparte de esa vida pública que hemos conocido. Y hay algunas otras también muy interesantes, en donde demuestra también las relaciones que usted me preguntaba anteriormente sobre con quienes tenía. Hay una carta dirigida, como digo, a sus hermanas, en la cual da direcciones para el buen manejo de sus haciendas y el pago de deudas con don Justo y don Próspero Herrera. ¿Por qué menciono estos dos personajes? Porque don Justo y don Próspero Herrera son hermanos de don Dionisio de Herrera. Y sabemos que don Dionisio de Herrera era primo hermano de José Cecilio del Valle, por lo tanto, o sea, son primos hermanos. También se sabe que don Justo Herrera era el administrador de sus propiedades, o sea, las de José Cecilio del Valle aquí en Honduras. Aunque José Cecilio del Valle no se tenga noticia que haya regresado en algún momento a Honduras, desde que se fue, sí mantuvo mucha relación con nuestro país a través de los hermanos Herrera, porque como le digo, eran, aparte de que eran familiares, eran primos hermanos, eran sus representantes en Honduras de todos sus negocios.
todas en general son a título personal, fueron escritas entre 1823 y 1824, cuando José Cecilio del Valle pues, estuvo en México, cuando él fue nombrado primero como diputado ante el Congreso Mexicano del Imperio de Agustín de Iturbide y posteriormente cuando él pasó a ser secretario de Relaciones Exteriores de ese mismo imperio. Y es que duró muy poco ese imperio mexicano, duró como 9, 10 meses. Entonces, en ese periodo que él estuvo allá, fue la que escribió esas cartas a su familia. Y todas en general son de su viaje, de lo que le tocó vivir allá. Hay una carta en donde informa que él ha presentado la renuncia 2 veces ante el gobierno mexicano para que ya no seguir siendo secretario de Relaciones Exteriores y se la han negado. O sea, eso indica también que el respeto que le tenía. Muy difícil leer la letra de Valle. Él tenía una letra muy difícil de leer, era casi que no tenía mucha caligrafía. Parece que él cuando escribía muy rápido. Normalmente hemos llegado a creer, o por lo menos personal yo he llegado a creer que él pensaba tan rápido que escribía de esa misma forma. Pero ya cuando uno lee y logra captar y acostumbrarse a la forma de escribir, escribía muy claro y era muy directo al escribir. Era una persona que cuando decía algo lo decía con toda la claridad posible, como para que no se le malinterpretara. Las cartas fueron donadas primero, en 1996, a la Secretaría de Relaciones Exteriores en representación del Estado de Honduras por la señora Argentina Díaz Lozano, una gran poetisa hondureña y literata, y luego fueron dadas en custodia al Instituto Hondureño de Antropología e Historia. ¿Por qué? Porque por ley, en todo caso, el instituto es el encargado de cuidar lo que es el patrimonio nacional, y estas cartas son consideradas, o sea, no hay ninguna duda, como patrimonio nacional desde el punto de vista documental. Son patrimonio documental nacional, o sea, son protegidas por la ley, son protegidas por el Estado, y por eso es que el instituto las mantiene en custodia. Continuamos y gracias por seguir acompañándonos en este programa especial sobre la conmemoración del nacimiento este 22 de noviembre de José Cecilio del Valle. ¿No es así, Franz? Así es, y hemos realizado diferentes entrevistas, nos hemos desplazado a diferentes lugares con tal de obtener información relacionada a José Cecilio del Valle, y en esta ocasión hemos entrevistado también a un importante historiador hondureño. Claro. Jorge Amaya, así que tenemos más información acerca de este prócer nacional, más de su vida personal, más de su vida política, así que acompáñenos. Por los datos que yo conozco, que son de segunda mano, en realidad se desconoce, o por lo menos yo desconozco el nombre del autor de la obra, de la escultura. Yo, por ejemplo, sí conozco algunas fotografías de cuando se estaba construyendo el campus universitario, la ciudad universitaria nuestra, que fue un proyecto que se hizo más o menos entre los años 68 y 1970, y en los testimonios fotográficos que tengo en mis archivos, sí se instaló por esa época la escultura de José Cecilio del Valle aquí en el campus. Originalmente estaba ubicada aquí en el parqueo central, donde ahora está la estatua del Padre Trino, que es obra de nuestro escultor Zamora, y luego fue trasladada a este redondel donde quedó ubicada la entrada vehicular, ¿verdad?, de la universidad. Yo desconozco quién es el autor. Supongo que pues, la universidad había incurrido en tantos gastos que difícilmente podía costearse la obra una obra de un escultor de valía, ¿no? Lo que sí se conoce son los datos de la estatua, de la primera estatua que
que se esculpió en Tegucigalpa y que se ubicó en el actual Parque Valle, es la estatua más antigua de José Cecilio del Valle, y esa fue parte del mismo lote con que se mandó a elaborar la estatua del general Francisco Morazán, que adorna el Parque Central, y las demás estatuas de los héroes de Padre Trino, de Cabañas, que están en el Parque La Merced. Ellas fueron encomendadas a un escultor italiano que se llamaba Lorenzo Durini, quien las esculpió o subcontrató a un taller que estaba ubicado en París. Ya el ex embajador Rafael Leiva Vivas comprobó que el gobierno hizo una contrata y que pagó las obras y que posteriormente fueron trasladadas a Tegucigalpa en 1883, fueron instaladas justamente ese año, el día de la inauguración del gobierno de Luis Bogrande. Entonces sí se sabe quién hizo la primera escultura del sabio Valle, que es la escultura en la que aparece él como sabio, escultura de pie. Creo que el modelo que se siguió fue el mismo de la obra que hizo el escultor Durini, la primera, la de 1882, que como en efecto usted nos indica, también es el que se utilizó para la que se instaló en el Parque de Choluteca, ¿verdad? En el Parque Central de Choluteca, la ciudad natal de José Cecilio del Valle. El modelo ya estaba y además yo creo que la historiografía liberal del siglo XIX, la que construye nuestro panteón de los héroes nacionales a partir del discurso historiográfico liberal de Ramón Rosa y del padre Vallejo, que son los fundadores de nuestra historiografía, en que podríamos decir se encasilló a cada uno de los héroes, ¿no? Morazán quedó constituido como en el héroe militar, ¿verdad? El estadista, pero también sobre todo recargado simbólicamente como héroe militar, y por su lado José Cecilio del Valle como el héroe intelectual, ilustrado, junto con el padre José Trinidad Reyes, fundador de nuestra universidad, y Cabañas también como el héroe, también soldado, leal de Morazán, pero también como un estadista civil, transparente, impoluto en la administración de los recursos del Estado, ¿no? De modo que, pues creo que jugó inteligentemente la historiografía liberal para darle un papel específico a cada uno de los héroes. Yo creo que tiene que ver en parte con esa misma historiografía liberal, pero también en gran parte con el papel que juega no solamente esa historia de corte positivista que exalta el papel de los héroes, especialmente los héroes militares y políticos, en detrimento de los héroes, podríamos llamar intelectuales o artísticos, o la inteligencia, como mencionaba Gramsci. A veces parece como más romántico y más heroico el papel de un héroe militar que un héroe intelectual, ¿verdad? Y eso está plagado desde la antigüedad, ¿verdad? Es más famoso Alejandro Magno, ¿no?, que Aristóteles o que Platón, posiblemente. Lo mismo en la Edad Moderna es más famoso Napoleón que Rousseau. Lo mismo podría decirse en nuestra historia, es más famoso por tanto Morazán que José Cecilio del Valle. Y luego lo de los detractores, tal vez desde el punto de vista político, se podría decir que fue por la evolución ideológica, o más que ideológica, en la praxis política que tuvo José Cecilio del Valle, que en la etapa anterior a la independencia había sido funcionario importante del gobierno español, había sido auditor de guerra en el gobierno de Gabino Gaínza, era un funcionario de Fernando VII, el rey español, y luego pasa a ser un independentista. Pero bueno, esto era natural, él era un criollo, era hijo de una de las familias más importantes de la región centroamericana, y además era un intelectual, ¿verdad? Había pocos intelectuales en Centroamérica, pocos intelectuales de la talla de él, pocos profesionales, había muchísimo analfabetismo. Entonces era lógico que, estando la administración española, él fuera un funcionario de la monarquía.
Pero Valle, especialmente en su última etapa, en los últimos 6 años de su vida, Valle se mostró posiblemente como el más radical de los liberales en Centroamérica. Creo que Valle fue mucho más pragmático que otros políticos que siempre fueron de derecha o fueron liberales moderados. Valle creo que fue consecuente con los cambios con los cambios vertiginosos que se iban dando en ese momento, ¿verdad? En México llegó a estar desde preso hasta ser ministro de Relaciones Exteriores de Iturbide, si no me equivoco. Imagínense, yo siempre le comento a mis estudiantes eso. México era el territorio más importante del Imperio Español en América. México tenía ya su universidad. México fue la primera ciudad de América Latina que tuvo una academia de bellas artes. ¿Ah? Llegaron artistas españoles, italianos, catalanes, pintores, escultores. O sea, era una academia de bellas artes. Y había, por tanto, en esa ciudad, al haber universidad, al haber academia, había una serie de intelectuales de peso que podían superar en cualquier instancia a José Cecilio del Valle a priori, ¿verdad? Pero Valle era tan grande que imagínense cuando se forma el imperio, ya cuando nombran emperador constitucional, a Iturbide decide excarcelarlo y nombrarlo ministro de Relaciones Exteriores. Es el primer ministro de Relaciones Exteriores de la historia del imperio, cargo importantísimo que nos habla de las dotes intelectuales de nuestro sabio, ¿verdad? Vamos a una segunda pausa, pero quédese con nosotros porque aún sigue más acerca de José Cecilio del Valle. Así es, esperamos que ustedes estén disfrutando de este programa especial que a través de UTV, el canal universitario de la cultura, les estamos llevando hasta sus hogares con la intención de conocer más de nuestro prócer José Cecilio del Valle. Ya regresamos. Pueblos, procurad seriamente la educación de vuestros hijos. Si no hay luces y virtudes en ellos, la libertad solo estará escrita en la Constitución que la declara. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas.
comprad libros. Es el gasto más útil, pero comprad los libros que os aconsejan los hombres de luces, los libros que defienden la causa de los pueblos, los libros que enseñan a pensar y a decir, los libros que a la lectura de una página los cierra el lector para saborearse con lo que ha leído y prepararse para nuevos goces en lo que ha de leer. Los libros que a cada capítulo nos hagan levantar de la silla y dar saltos de contento, viendo nuevos horizontes y nuevos espacios iluminados con luces. Esto es UTV, el canal universitario de la cultura, trayéndoles a ustedes un programa especial sobre José Cecilio del Valle, hoy que se conmemora su fecha de natalicio. Y es importante recalcar quién era José Cecilio del Valle, cuál era su pensamiento político, su ideología y cuál fue su papel en la independencia de Centroamérica. Pasamos con nuestra compañera Tania Guzmán, está en el otro sector con el historiador Rolando Sierra, quien tiene un conocimiento amplio en relación a José Cecilio del Valle en este programa especial que les estamos llevando a todos ustedes a través del canal universitario de la cultura. Adelante, Tania. Gracias, Frank, y así como tú lo mencionabas, continuamos en este programa especial hablando más allá de lo que conocemos del prócer nacional José Cecilio del Valle. Continuamos también con el doctor Rolando Sierra Fonseca, historiador y muy entendido en el tema de José Cecilio del Valle. Pero en este segmento vamos a conversar un poco del Valle político, doctor, el Valle independentista, el Valle de los derechos ciudadanos. ¿Qué nos puede decir de la carrera política de José Cecilio del Valle? Bueno, José Cecilio del Valle es alguien, como decíamos en el segmento anterior, Valle es un hombre que tiene diferentes facetas de la vida, pero a la vez integradas entre sí. Y una de las grandes preocupaciones de Valle no fue la participación política por la participación política. Valle, su participación política está inscrita en el sentido de crear y fortalecer la República Centroamericana, es decir, gran parte de sus esfuerzos fueron, por un lado, lograr la independencia respecto del Imperio Español y por otro, la creación del Estado Federal y de la República Federal de Centroamérica. Entonces, su participación política tiene que ver tanto con el análisis de la situación sociopolítica del momento, como también como las propuestas políticas. Por eso en Valle también encontramos al filósofo político, que el filósofo político es el que tiene que idea la forma de nación, la forma de república, la forma de constitución, pero también participa directamente en la política, en los procesos electorales del momento, tratando de ganar los cargos de elección popular. Sabemos que participó 3 veces, digamos, para ser presidente de la República Federal de Centroamérica, y es el tercer intento que logra, digamos, por el mandato del pueblo, ganar, aunque había ganado la primera vez también, pero lo vemos al Valle que no solamente es el pensador político, sino también el que busca la participación política en los cargos, en la función y en la perspectiva de ese proyecto, de construir la República Federal de Centroamérica y de construir la nación centroamericana en una visión inclusiva de todos los sectores hacia la vida republicana. Doctor Sierra, se hablaba y se menciona que Valle en su momento no era independentista, pero la filosofía de él era que la región no estaba preparada en ese momento para la independencia, en ese proceso que se llevaba. Había que trabajar un poco más en la economía y en la parte política. Sí, bueno, con lo cual más bien está diciendo que sí era independentista, claro. Es decir, porque lo propio de Valle es que sí tenía una visión clara de lo que significaba realmente la independencia para las naciones en América. Y justamente Valle, uno de sus trabajos es
justamente la historia. Valle estudia la historia de la independencia de Estados Unidos, estudia la historia de la Revolución Francesa, estudia los intentos de independencia que se habían dado en Centroamérica y ve las dificultades, los conflictos, las inestabilidades que se habían generado en esas otras regiones del mundo. Entonces él visualiza, digamos, un proceso de independencia tomando en cuenta las experiencias ya que habían en las diferentes regiones del mundo y especialmente también aquí en América, con lo cual no quiere decir que él se oponía a la independencia, sino que sabía lo que significaba en toda la dimensión el concepto de independencia. Y por eso es que justamente dentro de los pensadores del momento, en quien podemos encontrar un pensamiento más claro de lo que significa la independencia es en José Cecilio del Valle. En José Cecilio del Valle hay un pensamiento justamente sociopolítico de la independencia de Centroamérica. Esto quiere decir que él reflexionó de lo que el significado, de la dimensión de lo que era la independencia. Y no es casual que José Cecilio del Valle también sea uno de los padres del periodismo centroamericano y que en 1820 funde el periódico El Amigo de la Patria, y en El Amigo de la Patria, que es ya de 1820, podemos ver claramente el pensamiento político de Valle en relación a la independencia, porque el principal digamos, motivo del Amigo de la Patria, el principal trabajo es el tema de la libertad, y la libertad está en relación precisamente al tema de la independencia. Pero para Valle la independencia sabía, como lo planteaba el filósofo Kant, que la independencia es pasar a la mayoría de edad, y pasar a la mayoría de edad es tener la capacidad de ser autónomo, de ser responsable cada ser humano de sus actos. Y entonces Valle visualizaba, digamos, esa visión de la independencia, y que para la independencia sí se requería desarrollar capacidades y que había que trabajar en el desarrollo de las capacidades para ser verdaderamente autónomos. Y una de las preocupaciones de Valle, digamos, dentro de su pensamiento y dentro de los pensadores, digamos, de la época, Valle es el único que tiene un pensamiento económico, porque si vemos la historia del pensamiento y de las influencias, digamos, en la región en ese momento, la mayoría de pensadores estaban más influidos por el pensamiento francés de Rousseau. Valle, en cambio, va a tener una mayor influencia del pensamiento inglés, sobre todo de ciertos filósofos como Jeremías Bentham, y por eso en Valle hay una preocupación por lo económico. En los otros hay una más preocupación por lo político, y piensan más en la independencia en términos sociopolíticos, y Valle pensaba la independencia tanto en términos sociopolíticos, pero también en términos socioeconómicos, y de ahí su preocupación porque cuál era el proyecto económico para que realmente se lograra una independencia plena. ¿Podemos decir una actitud firme, recta, la que tenía Valle entonces en aquel momento? No, Valle fue siempre coherente, una persona coherente, con una honradez intelectual y con una honradez política. Él es de las pocas personas en donde se puede ver que hay la vocación tanto del científico con la vocación del político. Él logra deslindarlas. Él tenía la honradez académica, la honradez intelectual para plantear ciertas cosas, pero también la honradez política, y no mezclaba lo académico con lo político. No lo utilizaba una cuestión para una y otra cosa, sino que su norma de vida fue precisamente la honradez, y en ese sentido vemos que su participación política no fue, como hoy llama la gente popularmente, politiquero, sino que realmente Valle fue un hombre de pensamiento, un hombre fundamentado en su quehacer y su participación política. Y como decía en un inicio, Valle tuvo una preocupación, y su preocupación fue construir la República de Centroamérica, constituir las bases de la República de Centroamérica, y hacia eso era su participación política. Partiendo de eso que usted mencionaba, doctor Sierra, de toda la trayectoria que llevaba Valle y lo asentado que estaba por ser un hombre muy ilustrado, ocupó muchos cargos, por ende, diputado, fue auditor de guerra, fue, bueno, una serie de puestos tuvo en su momento. Sí, no, de hecho vemos que fue una figura
destacada y prácticamente desde que fue alumno en la Universidad de San Carlos fue muy promovido, digamos, por sus profesores, por los principales profesores de la época. Es considerado el discípulo de José Antonio Leyendo y Goicoechea, que es la figura que reforma, digamos, la Universidad de San Carlos y que es el que introduce el pensamiento ilustrado en Centroamérica. Y desde entonces vemos a Valle, que recién graduado prácticamente de la universidad, que recibe ya su título de abogado, va a entrar directamente como funcionario, y es así que en 1806 Valle es contratado en primer lugar como un científico por parte de las autoridades y hace el estudio y el manual para erradicar la plaga en la agricultura centroamericana. Luego pasa a tener cargos administrativos durante la época colonial, y luego ya con la independencia vemos que es una de las figuras sobresalientes de la política. Fue también alcalde de la ciudad de Guatemala durante el periodo colonial, y luego ya lo vemos en su actividad política, tanto como diputado, como candidato a la presidencia, como también ostentando diversos cargos de ministros, tanto en el gobierno en México como en el gobierno aquí en Centroamérica. Partiendo también de eso, doctor Sierra, fue un hombre muy prominente, muy respetado, muy educado, pero también sus opositores, eso era lo que no les parecía. Y ahí hay un dato que también quizás muchos desconocíamos. Estuvo preso José Cecilio del Valle por Agustín de Iturbide. Sí, de hecho, bueno, uno de los justamente la idea de, y cuando volviendo esto da para volver al tema y enfatizar en el tema de la importancia y la dimensión que Valle le tenía a la independencia. Justamente cuando se da la independencia y se firma el acta de independencia en 1821, el 15 de septiembre, no es casual que sea Valle el que redacte, digamos, el acta de independencia, porque lo llaman a él porque era una de las personas que tenía más claro lo que significaba la independencia. Pero como sabemos, la historia política de Centroamérica, se da la independencia el 15 de septiembre, pero luego ya para 1822 el planteamiento es que una vez independientes más bien anexarse a México. Y es así que vemos a Valle que se opone, es la única figura que se opone a la anexión, digamos, al imperio mexicano, el imperio de Iturbide. No obstante, la oposición de Valle se da la anexión a México, y Valle es elegido como diputado por parte de Tegucigalpa, digamos, al Congreso mexicano, y rápidamente cuando llega Valle al Congreso mexicano por sus participaciones es nombrado vicepresidente de este Congreso, con lo cual se ve su capacidad y su participación, y dada de que él siempre tuvo la idea, digamos, de la independencia plena de Centroamérica, y por su visión que tenía propiamente también de la Constitución que se estaba discutiendo en México, va a entrar en la oposición con ciertas figuras de México y especialmente con la misma figura de Iturbide, y es así que el gobierno de Iturbide prácticamente lo encarcela, digamos, en dos conventos, y va a estar en México durante el año de 1823, prácticamente 6 meses como prisionero. No obstante, por los cambios políticos y por la figura, sabemos que más bien Iturbide lo libera, y más bien lo nombra como el primer canciller, digamos, del imperio mexicano. Valle rechazó inicialmente, pero es nombrado canciller, reconociendo justamente sus virtudes y sus capacidades. Y luego, una vez que sale Iturbide, que defenestrado Iturbide, a Valle se le nombra como ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos también durante su estadía en el gobierno mexicano. Se hablaba también en aquel entonces de fraude electoral. Sí, no, entonces es interesante, digamos, dentro de la historia electoral de Centroamérica, una vez que Centroamérica decide retirarse del gobierno y de la anexión a México, en donde Valle fue uno también de las figuras importantes, digamos, en buscar la independencia absoluta de Centroamérica. Valle retorna a Centroamérica, entonces el año de 1824,
y participa, digamos, como candidato a la presidencia de la recién creada República de Centroamérica. Compite con Manuel José Arce, una figura importante también de la historia política centroamericana. No obstante, la historia registra que Valle es el que gana inicialmente las elecciones y luego en el Congreso se da prácticamente lo que se llama el primer fraude en la historia electoral de la región. No se reconoce, habían sectores que de los mismos adversarios a Valle que justamente impiden que Valle llegue a la presidencia, y es así que prácticamente hacen en el Congreso una nueva votación y con fraude, digamos, se nombra Manuel José Arce. Entonces, en Valle está a la vez el origen, digamos, de un proyecto político transparente, pero a la vez vemos también esta historia también electoral de fraudes que tanto ha afectado la historia de la región centroamericana. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rolando Sierra Fonseca con esta amplia información, conociendo a José Cecilio del Valle desde otro punto de vista del ámbito político independentista, toda esta amplia carrera que él llevó en aquel entonces y todo lo que condujo también el proyecto de independencia. Pero ahora lo dejamos para que continúen ustedes disfrutando este espacio informativo acerca de José Cecilio del Valle. La siguiente presentación artística con un joven universitario de la máxima casa de estudio, Francisco Sierra. La pieza que él interpretará se llama Preludio y Fuga del reconocido artista Johann Sebastian Bach. Espero que la disfruten y continúa con nosotros en este programa especial de José Cecilio del Valle.
Escuchábamos la intervención artística de este joven universitario Francisco Sierra con su pieza musical Preludio y Fuga del reconocido artista internacional Johann Sebastian Bach. ¿Qué te pareció, Fran? Definitivamente cada una de las participaciones que hemos tenido durante lo que vamos de este programa de estos jóvenes universitarios ha sido magistral y merecen todo el apoyo tanto de nuestras autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como lo han venido haciendo y también de nuestras autoridades a nivel nacional también. Pero aún queda más por mostrar, más por conocer acerca también de este importante, ilustre hondureño como es José Cecilio del Valle, así que continúe con nosotros, lo invitamos para que esté al cierre de este importante programa especial. Así es, vamos a pausa, ya regresamos. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros, discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides. Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. Continuamos, Frank, en este especial y en este día 22 de noviembre, donde se conmemora en el calendario cívico nacional el nacimiento del prócer hondureño José Cecilio del Valle. Pero tenemos más notas y más reportajes sobre este ilustre hondureño. Así es. ¿Sabías que hay varias estatuas que se han erigido a José Cecilio del Valle? En Tegucigalpa contamos con la estatua que está en el Parque Valle, obviamente esta estatua que tiene una historia espectacular, pero también en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando en el ingreso principal vehicular de la universidad usted va a observar la estatua de José Cecilio del Valle. Tenemos a un joven historiador de nuestra universidad, catedrático de historia, y él nos cuenta un poco más. Es poca definitivamente la historia con la que cuenta esta estatua, Tania. Así que los invitamos para que vean este reportaje. En cuanto a la historia en sí, hay que recordar que hay un proceso de creación de identidad en cuanto a cuando se comienza prácticamente desde la reforma liberal y luego después que se pasa con el modernismo de Gálvez. Entonces se comienza a crear
un elemento muy importante en cuanto a crear identidad, ¿va? Este proceso de crear identidad se comienza a través de crear los próceres o héroes nacionales, y es aquí cuando verdaderamente nacen ya en primer lugar todo este sinnúmero de héroes, así como el Empira, el mismo sabio José Cecilio del Valle. Entonces, en cuanto a ello, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan, para poder crear identidad como tal y para que la gente se comience a apropiar de este aspecto identitario, se comienza a crear sinnúmero de estatuas. Un ejemplo tenemos en el Parque Valle, tenemos una estatua de José Cecilio del Valle, ¿no? Luego después, en sinnúmero de centros educativos hay diversas estatuas. Además de ello, en todo el resto del país hay estatuas del sabio Valle. Además, creo que también en Guatemala, porque él es allá donde desarrolló su vida educativa, cultural y política en cuanto a ello. En cuanto a la estatua, la fecha específica en sí, como estábamos conversando con usted hace un rato, se refiere para 1964, que se cree que se instaló aquí en la universidad esta estatua, haciendo concordancia en cuanto nos estuvimos fijando en cuanto a la fecha que estuvimos hablando. No está conferida ni alguna placa en cuanto a la estatua, pero se puede hacer inferencia en un aspecto muy importante. Recordemos que para mitad del siglo XX se hacía la inferencia en cuanto a los artistas, pintores, escultores que creaban las estatuas, ¿va? Entonces estos artistas se dejaban guiar mayor parte por el aspecto de su estilo artístico, no quizás por su nombre, para ser reconocido más adelante. En sí la fecha como tal de la estatua se maneja para 1964. Pues. A inicios del siglo, podemos decir 19 y a mediados del siglo XX, se creó prácticamente un nuevo sistema de rúbrica, un nuevo sistema de conocimiento o artístico en cuanto a las obras, sean artísticas o literarias, que se refiere al anonimato, ¿va? Ser anónimo. Entonces, muy común a mediados, después de a inicios de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, a inicios de la Guerra Fría, era común que se miraran las obras artísticas como esculturas, pinturas, que eran anónimas. Claro, esto se hacía con un objetivo. ¿Por qué razón? Si un artista en un futuro triunfaba como tal, iba a ser conocido por su estilo, y si fracasaba también, no quizás por su nombre ni por su firma. ¿Qué características presenta esta estatua? Esta estatua en sí, como comúnmente presenta una característica como se refiere a la tonificación en cuanto al cuerpo, se refiere que siempre Valle siempre se aparece con su túnica. Claro, esta tiene algo muy peculiar, esta está de pie a cabeza y con un aspecto túnico, o la túnica o su vestimenta que era característico del siglo XIX. Claro, esto se diferencia del resto de las diferentes estatuas del sabio Valle en cuanto al resto, que estas solo poseen, prácticamente son un busto. Esta no, esta está de pie a cabeza. Si podemos denotar los aspectos faciales, son un poquito más identitarios en cuanto al resto de las demás estatuas que existen en el país. En su rostro vemos serenidad, un hombre pensante, siempre vestido correctamente. ¿Así era Valle? Sí, claramente, como si analizamos, hay que recordar que Valle, después de haber nacido el 22 de noviembre de 1780 en Choluteca, recordemos que 14 años después, para 1794, él ya se gradúa de bachiller en filosofía en Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Borromeo. ¿Qué pasa? Valle venía de una familia opulente, no era una familia prácticamente pobre, ¿va? Entonces Valle como tal se comienza a mezclar con mucha gente del aparato intelectual. Entonces, recordemos, hacía un poco de diferencia el aspecto económico, el aspecto intelectual. Entonces era una formación como tal prácticamente drástica, Valle en sí, en cierta manera, conservador. Entonces, como estuvo vinculado con la formación eclesiástica, que era normalmente en el siglo XIX, que las iglesias poseían el aspecto académico, cultural e intelectual, entonces Valle como tal siempre estaba vinculado a ese término o a esa línea. Andar vestido correctamente como se categorizaba a los intelectuales de Europa en el siglo XVII, XVIII y XIX, entonces Valle venía por esa misma línea. Hay que ser convincente en cuanto a la movilidad de muchos elementos formadores de identidad o culturales. En este caso sería formador de identidad prácticamente José Cecilio del Valle. Entonces, ¿qué pasó?
quizás por órdenes o por movimientos de infraestructura, la estatua tuvo que haber sido movida o hacia este lugar. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, quizás por falencias o en cuanto a la extensión de la universidad, que ya va acaparando los diversos espacios quizás de expresión cultural o de movilidad o de expresión educativa, entonces ciertos parámetros o parangones en cuanto a las estatuas que expresan o generan educación han sido movidas poco a poco. En este caso no es la excepción la estatua de José Cecilio del Valle. Y esta es piedra, no es bronce como la del Padre Trino que está ahí abajo. Claro, el factor económico influye mucho también. Hay que recordar que, si observamos, este es una mezcla, creo que, de piedra, un poco, si usted la analizamos, con un poco de estuco en cierta manera, con una mezcla de cal. Entonces, en cuanto a esto se refiere que fue una obra prácticamente, se podría hacer un análisis o un énfasis en cuanto a, se instaló quizás para conmemorar el natalicio de José Cecilio del Valle, o quizás para conmemorar su fallecimiento, ¿no?, que fue el 2 de marzo de 1834. En cuanto a la estatua que está en el Parque José Cecilio del Valle, en comparación a esta que está acá, aquella es de bronce. Aquella tiene que tener un aspecto más lúcido en cuanto a... Recordemos que la visitación del parque se hace en un término poblacional un poquito más extenso. O sea, tiene que demostrar una estética un poquito más brillante quizás en cuanto a esta estatua que está plasmada aquí en la universidad, sería menos porque la población estudiantil quizás anda en 70.000, 60.000 personas, entonces somos pocos lo que las miramos, ¿no? Entonces, un poco en cuanto a la significancia, varía quizás su estructura, ¿no? La igualdad de intereses mantiene la unión, conserva la justicia y hace la felicidad de todos. Si no hay equilibrio, la desigualdad hace que unos sean más ricos y poderosos que otros, que unos dominen a otros, que unos sean opresores y otros oprimidos, que no exista la sociedad, que se disuelva la nación. Gracias por continuar en sintonía a través del canal Universitario de la Cultura este 22 de noviembre, donde estamos conmemorando el nacimiento del prócer nacional José Cecilio del Valle. Reportajes, notas, entrevistas, ha sido parte del repertorio en esta ocasión.
Así es, nosotros continuamos la entrevista con el doctor Rolando Sierra. A él vamos a consultarle ya en esta etapa sobre la muerte, sobre el legado que nos ha dejado José Cecilio del Valle. ¿Cómo muere él? Sabemos que muere rodeado de su familia. Sí, bueno, muere rodeado de su familia ya por causa de una enfermedad. De hecho, el doctor Alfredo León Gómez escribió un artículo muy interesante, un ensayo sobre la muerte, y intenta hacer las causas incluso de la enfermedad, de la muerte de Valle, muy interesante, pero también no deja de estar su muerte ligada un tanto, digamos, a una cierta tragedia. Como sabemos, Valle había ganado las elecciones, había sido electo presidente de Centroamérica y no logra asumir, digamos, la presidencia porque en marzo de 1834 muere José Cecilio del Valle y muere en el entorno familiar, atendido por sus más cercanos amigos y también colaboradores y gente cercana a la vida, también en su hacienda, digamos, en donde él vivía. Sí. ¿De qué muere Valle, doctor Sierra? ¿Qué fue lo que le aquejó? Bueno, no recuerdo exactamente, digamos, pero prácticamente vendría a ser del corazón, digamos. Sí, un infarto, lo que hoy llamaríamos, un infarto, digamos, exactamente. Ilustres personajes de aquel entonces también seguían a José Cecilio del Valle. ¿Podemos mencionar algunos? No, digamos, es interesante que todos los grandes viajeros del siglo XIX y los embajadores en Centroamérica, para ese entonces, figuras como Thomson, figuras como Hefken, el gran diplomático holandés, figuras como el gran naturalista alemán Humboldt, conocieron a Valle, y es interesante la referencia que tienen de Valle, y no es casual que Thomson le haya dicho el Cicerón de Centroamérica, reconociendo su capacidad, digamos, política, su capacidad analítica. Hefken lo vio como el hombre más ilustrado, dijo, de Centroamérica. Humboldt lo vio como el principal investigador naturalista, digamos, de Centroamérica. Y luego también figuras como tal de la política reconocieron en Valle, digamos, siempre el referente. Valle, independientemente que los adversarios políticos que tuvo podían estar contrarios a él, pero siempre fue un referente y siempre fue un hombre de consulta, y por eso vemos que Valle, una de las producciones más importantes es la correspondencia, y que Valle tuvo correspondencia con diferentes personajes del mundo y con diferentes personajes de América, de México y de Centroamérica. Entonces vemos que siempre Valle era una de las figuras más consultadas, digamos, por toda su generación. Pero en política tuvo mala suerte Valle, porque en un momento logra ganar las elecciones, sin embargo en Guatemala le hacen un fraude prácticamente. Y la segunda ocasión es que es electo presidente de Centroamérica, pero en eso muere. Sí. Entonces considero que hay mala suerte en ese aspecto. No, bueno, sí, yo creo que... Yo no diría exactamente digamos que mala suerte, pero sí, justamente por lo que representaba la figura de Valle, su honestidad, como hablamos en la sección anterior, su honestidad política, su honestidad intelectual, y su visión y su proyecto político de justamente hacer de Centroamérica independiente, sobre todo una república con una fortaleza institucional, de fortalecer el Estado de Derecho, una visión constitucional del desarrollo de estas repúblicas. Esto entraba en contradicción con las formas de hacer política que ya venían desde antes, desde el periodo colonial, y las formas de hacer política que de una u otra manera han continuado en la región centroamericana. Esta falta a veces de respeto a la ley, esta falta de fortalecimiento al Estado de Derecho, esta falta de respeto a las instituciones. Las repúblicas se constituyen cuando generan una base institucional sólida, y eso fue lo que buscó Valle. Y cuando hablamos de instituciones estamos hablando de la capacidad que los individuos, que las organizaciones tenemos de respetar las reglas de juego. Y Valle eso era lo que buscaba, y en lo que vemos justamente en la práctica
cuando a Valle, que gana las primeras elecciones en 1824 frente a José Manuel Arce, realmente ahí empieza la debilidad institucional cuando no se conocen y no se respetan las reglas de juego, y prácticamente se instaura el fraude, digamos, en los procesos electorales, y que es parte de nuestras debilidades y nuestros demonios de la historia de Centroamérica. Sí. Doctor Sierra, a diferencia de lo que usted acaba de mencionar, en ese momento el fraude, Francisco Morazán en 1830 gana la presidencia, pero José Cecilio del Valle muy honradamente aceptó, obviamente porque las elecciones se dieron con toda la transparencia. Claro, y ahí vemos el Valle con la madurez política, un hombre con la madurez política, supo reconocer la popularidad, la fama y también el trabajo de Morazán, y no es casual que Morazán llama a Valle, digamos, como consejero, siempre va a ser un hombre de consulta, y como decía anteriormente, siempre Dionisio de Herrera, que es el primo de José Cecilio del Valle, en sus cartas le recomendaba siempre la comunicación con Francisco Morazán, y reconoce Valle, que es el hombre que tiene la madurez política, reconoce el triunfo de Morazán, si bien se retira de la política, pero va a tratar de apoyar también en la medida de lo posible el gobierno de Morazán. Entiendo que la historia lo cataloga en un momento en el cual tenía problemas tanto con los independentistas como con los que estaban en contra de la independencia, porque él era un hombre como muy centrado, estudioso, y no era así fácilmente que daba una opinión sobre algún tema. No, definitivamente, siempre sus planteamientos eran con fundamento y sobre la base de estudios, y en el caso de la independencia, como decía, Valle vio y es el que conceptualizó, interpretó la independencia en toda su dimensión. Él sabía el significado de la independencia, y que la independencia era que las repúblicas de Centroamérica alcanzaran la madurez y que teníamos que tener las capacidades para ser verdaderamente autónomos, y en ese sentido él había estudiado los procesos de independencia en las otras regiones del continente, había estudiado la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, vio lo que significaba, lo que implicaba, las consecuencias a veces negativas, y en ese sentido él plantea aquí la necesidad de un proceso de independencia, de asumir la independencia, pero con todas sus dimensiones, y sobre todo una independencia en lo económico, digamos. La mayoría de pensadores y figuras pensaban más en la independencia en términos sociopolíticos, pero Valle en ese sentido tenía una visión integral de la independencia, y él veía que la necesidad de una independencia plena, total, y una independencia en todas las dimensiones y en todos los órdenes. Doctor Sierra, a nivel de la región centroamericana, ¿cómo era visto José Cecilio del Valle? Bueno, yo creo que a nivel de Centroamérica era visto como una de las figuras intelectuales, un político honesto, y no es casual justamente que después de que haya sido Valle la figura que redacte el acta de independencia, es decir, que pudo haberse llamado a otra persona para que redactara el acta de independencia, pero es Valle a quien se le llama porque se le reconoce, digamos, sus capacidades intelectuales, y se le llama también a que represente a Centroamérica ante el Congreso de México, y justamente decíamos que por sus participaciones rápidamente es elegido como vicepresidente del Congreso de México. Y vemos en Valle justamente ese vínculo, y es interesante al analizar las cartas que prácticamente él tenía vínculos y comunicación con todas las figuras, tanto políticas como las figuras intelectuales, con las figuras científicas de todo Centroamérica. Entonces Valle es un referente sobre Centroamérica, y por eso vemos también que la figura de Valle es una de las figuras que hoy día prácticamente todos, desde mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, han escrito sobre Valle. Es decir, que es una figura reconocida en Centroamérica, y que es una de las figuras también de las que hasta ahora más se ha escrito, digamos. Tenemos una bibliografía importante
hay muchos libros, muchos estudios sobre Valle. Recientemente un argentino publicó un libro sobre las ideas económicas de Valle en Guatemala, es decir, que ha sido objeto, digamos, y es referente en todo Centroamérica y en varias dimensiones. Es más, leía hace el año pasado un estudio sobre Mercosur, y es interesante que este estudio y una propuesta sobre Mercosur empezaba con una reflexión sobre Valle, sobre la necesidad de la integración de América. Eso podemos catalogarlo como parte de la herencia que nos ha parte dejado de la herencia, Valle, y justamente por eso decía que la herencia fundamental de Valle es esta visión de la necesidad de que América teníamos que congregarnos y tener un proyecto propio de América. Y vemos que de alguna manera esto ha sido retomado, es una figura importante de la OEA, es considerado el precursor para muchos del americanismo, para otros del panamericanismo, para otros del interamericanismo, pero es considerado el precursor, digamos, de una visión de una América unida. Usted mencionaba el padre o precursor del panamericanismo, también se suma Francisco de Miranda, Simón Bolívar, claro, que fueron parte también de los personajes de aquel entonces que pusieron muy en alto también a José Cecilio del Valle. No, justamente, y como decía, Valle, incluso antes que Bolívar, Valle pensó la necesidad de un congreso americano. Su famoso escrito, Soñaba en la edad de San Pedro y yo también sé soñar. Entonces él, de manera no solo utópica, sino de manera también realista, ve la necesidad de la unidad de América. Pero no obstante, digamos, es decir, Centroamérica no tenía el peso político en ese entonces como lo tenía en México, lo tenían las repúblicas de Sudamérica, y son estas figuras, digamos, de Sudamérica las que se iban a llevar adelante la idea ya de establecer el Congreso americano. ¿Por qué cae preso Valle en México? ¿Por qué Iturbide decide meterlo preso y a los 7 meses pues lo libera y lo convierte en canciller? Sí, bueno, porque Valle siempre... En primer lugar, Valle se opuso a la anexión de Centroamérica a México, y fue una de las figuras que se opuso abiertamente, porque Valle siempre pensaba en la independencia plena para Centroamérica. Él siempre tuvo la idea de volver, y digamos, de una Centroamérica independiente, y eso se miraba como conspirativo, pero también sobre sus planteamientos que él estaba haciendo en relación a la Constitución, que el Congreso en México estaban reunidos en torno a la creación de la Constitución. Muchas de las ideas de Valle no eran compartidas, y entonces en ese sentido más bien se miraba como subversivo, digamos, las ideas de Valle, y en ese sentido Iturbide, digamos, lo va a meter preso, y con lo cual limita su participación, digamos, en el Congreso. Así es, doctor, le agradecemos mucho, nos ha tenido una paciencia increíble en todo este programa a raíz de las intervenciones que ha tenido. Claro, pero muy interesante el recorrido cronológico que nos ha transportado el doctor Rolando Sierra, experto sobre la vida y todo el desarrollo político independentista también de José Cecilio del Valle. Así que creo que todo nuestro público del Canal Universitario de la Cultura hemos aprendido al final en este programa especial de José Cecilio del Valle toda la trayectoria que llevó este ilustre hondureño. Así es. Le reiteramos nuestro agradecimiento, doctor. No, y más bien, muy bien que UTV esté desarrollando esta programación y que le haya dedicado todo un programa de más de 2 horas a esta figura como es José Cecilio del Valle, que los hondureños tenemos que seguirlo estudiando, que seguir retomando su legado, y que creo que en Valle, en Morazán, en Dionisio de Herrera, en Francisco Antonio Márquez, en todas estas figuras está la promesa, y la promesa era construir una república verdaderamente independiente, una república verdaderamente también inclusiva, y Valle planteaba justamente su visión de la economía, que la economía era para generar la igualdad entre todos, y Valle decía que mantener desigualdades más bien no era sano para las sociedades, y su planteamiento era más bien cómo generábamos una sociedad en equidad, con igualdad de oportunidades, tanto económicas, sociales y políticas para todos.
Muchísimas gracias, doctor Sierra, pero continuamos con más. Fran, al cierre ya de este segmento, de este programa especial sobre José Cecilio del Valle. Así es, tenemos una última intervención. Se trata de Víctor Quesada, quien nos interpretará el preludio opus 3 número 2 de Rachmaninoff, una pieza muy interesante que a continuación nos ejecuta el joven pianista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Víctor Quesada. Espectacular la participación de Víctor Quesada, quien nos ha ejecutado la pieza Preludio Opus 3 número 2,
es muy interesante pues la participación de cada uno de los artistas de nuestra universidad, Tania. Así es, Fran, agradecemos a cada uno de ellos por apoyarnos en este programa especial que a través del canal Universitario de la Cultura hemos transmitido este 22 de noviembre, donde se conmemora el nacimiento de uno de los próceres más importantes del país. Nos referimos a José Cecilio del Valle. Así es, este es un programa especial que hemos preparado para darle a conocer a la población quién era José Cecilio del Valle, cuál era su trabajo, cómo fue su desarrollo, su niñez, su juventud, su adolescencia. Definitivamente un trabajo muy interesante y que esperamos que haya servido de mucho para todos y cada uno de nuestros televidentes, Tania. Así que queda nada más que despedirnos y agradecer la fina atención de cada uno de los televidentes a través de UTV en este programa especial. Los esperamos en una próxima ocasión. Gracias por su atención. Hasta la próxima. No es la riqueza el primer elemento del poder, es la ilustración. La riqueza, fruto del trabajo dirigido por la ilustración, es una de las fuerzas de los estados, lo que aumenta su poder y coopera a elevarlos al rango que deben ocupar.